al señor rector de la Universidad Externado de Colombia, doctor Juan Carlos Henao, a todos los magistrados y exmagistrados de la Corte Constitucional aquí presentes, muchas gracias por estar aquí, dando testimonio de nuestra admiración, de nuestra consideración por la vida de esa gran jurista que ha sido María Victoria Calle. Señores exministros de Estado, señores magistrados del Honorable Consejo de Estado, señores magistrados de la Justicia Especial para la Paz, magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, invitados especiales, señor Viceprocurador General de la Nación y procuradores delegados. Hoy nos reúne la vida y el legado de una mujer que es mentora de muchos de los que estamos aquí, mentora de las grandes causas de la paz y de la vigencia de los derechos en Colombia. Una colombiana que tomó las banderas de la libertad al extremo para muchos, para otros cumpliendo con su deber constitucional, para hacer la realidad en todos los rincones del país, siempre con la mira puesta en los más vulnerables. No solo fue la segunda mujer en llegar a la Corte Constitucional, rompiendo con estereotipos y barreras, sino que estando allí fue la voz de aquellos a los que nunca les había tocado de cerca la vigencia del Estado Social de Derecho. Ella ha sido siempre una prueba de coraje, de valentía, de ética pública, esa característica que tanta falta le ha hecho falta a este país en los últimos años. En su actuar, como lo he dicho, no le importó nada distinto que los derechos de los vulnerables, y para defenderlos usó la herramienta que diseñamos precisamente en 1991. No solo con su férrea defensa a la acción de tutela, demostró el compromiso de todo servidor público que debe tener frente a la Constitución. María Victoria, antioqueña y abogada de la Universidad de Medellín, hizo su vida académica en universidades como el Externado y la Universidad de Salamanca, donde estuve recientemente, doy fe de la huella que dejó allí en ese claustro. Pasó por el litigio, pasó por diversos estamentos públicos y privados, siempre dejando una huella imborrable. Ocupó la vacante que dejó el magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, otro de los arquitectos de la Carta de 1991. Desde la Corte Constitucional, lideró una agenda de pensamiento independiente, gobernada, como ya lo he dicho, por el sello de la ética jurídica, que algunos consideran que no tiene nada que ver con el ejercicio del derecho, del foro de la jurisprudencia. Y ella se encargó de hacerlos caer en ese gravísimo error, desafiando a los más poderosos, pero también a los más retardatarios de este país. Pasará a la historia por sus votaciones, por sus opiniones, por el voto, por ejemplo, en favor del matrimonio igualitario, los derechos reproductivos y en contra de una reelección presidencial indefinida. Y por su ecuanimidad, siempre en el fiel de la balanza. Al momento de votar por una convicción, la llevó siempre a ser una buscadora de consensos en la sala plena de nuestro máximo Tribunal Constitucional. Allí lideró votos decisivos como la introducción de la justicia ambiental al panorama constitucional, un logro enorme para la historia de este país, y la definición de los alcances de la teoría de la sustitución de la Constitución, entre muchos otros. Asimismo, afrontó junto con sus compañeros, como presidenta del tribunal, algunos de los debates más intrincados que ha tenido la Corte en su historia reciente. El mensaje que construyó junto a muchos de ustedes, sus colegas, fue el de retomar ese liderazgo ético a partir del escrutinio abierto de la Corte. De su abundante producción jurisprudencial, en la que no voy a abundar porque para eso vamos a oír a quienes fueron testigos de primera mano de toda la impronta que dejó en la historia constitucional de este país. Debo destacar decisiones emblemáticas que apoyó desde la sala plena, como la garantía de la independencia judicial y el fortalecimiento del sistema de frenos y contrapesos. La sentencia famosa que declaró inconstitucional la reelección presidencial que ya mencioné,
la ponencia que habilitó el mecanismo conocido como Fast Track, que permitió la entrada en vigor del Acuerdo Final de Paz. En materia de tierras, las providencias que destacan la importante defensa de la garantía constitucional del acceso a la tierra, recogiendo, por ejemplo, en el caso del problema de acceso a la tierra, la defensa de la validez del requisito de buena fe exenta de culpa como herramienta contra el despojo y la explicación de la diferencia entre opositores y segundos ocupantes. Una serie de órdenes para proteger, por ejemplo, a los campesinos del predio El Porvenir de 42.000 hectáreas frente a la familia Carranza por diversas irregularidades históricas sobre la propiedad de esas tierras. En materia de minería, la sentencia 389 del 2016, en la cual se precisaron varios puntos esenciales para el adecuado desarrollo de dicha actividad, que siguen siendo faros de la interpretación en esa materia. Introdujo, como ya lo mencioné, esa concepción de justicia ambiental de manera visionaria, porque hoy en el mundo y nosotros como Procuraduría hemos estado precisamente a la vanguardia de este propósito, y en el marco de tanta proliferación de acuerdos internacionales ambientales, hoy está claro que la defensa judicial del medio ambiente une más que nunca a la comunidad internacional. Y de hecho el Pacto Mundial por el Ambiente, del cual hace parte la Procuraduría General de la Nación, encaja perfectamente en esta noción de la justicia ambiental, donde la doctora María Victoria fue pionera. En esta decisión estudió la problemática surgida, por ejemplo, alrededor del relleno sanitario de Cantagallo, desarrolló el modo en que debe darse la participación ambiental cuando concurren comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, la realización social del Estado la realización del Estado de Derecho y la protección de grupos vulnerables fue una de sus principales preocupaciones, para no hablar de la sentencia en la que reiteró el estado de cosas inconstitucional en las cárceles del país. Una de esas grandes tragedias que es la frustración de todos los colombianos y de todos los hacedores de políticas públicas por las dificultades que sigue generando. Allí explicó los problemas actuales de las cárceles y la necesidad todavía pendiente de que exista una garantía presupuestal para los derechos de los internos. En asuntos de género y salud reproductiva fueron de nuevo fundamentales sus sentencias. Finalmente, para referirme simplemente a las generalidades de algo en lo que van a ahondar todos ustedes, señores magistrados y magistrados, todo el tema de la seguridad social y los regímenes pensionales que representaron para la doctora María Victoria Calle una causa de vida. En la sentencia 427 del 2012 se estudió el caso de las pensiones de invalidez para personas en condiciones de discapacidad, abriendo esa vertiente tan importante, olvidada hasta ese momento por nuestra jurisprudencia. Estableció cómo debe aplicarse la ley en los casos de personas en condición de discapacidad que no cumplen el requisito de tiempos de cotizaciones. Pero fue sobre todo, y esto es lo destacable, una ferviente defensora del pluralismo jurídico, la consulta previa, la especial protección constitucional de los pueblos étnicos. Finalmente, en la sentencia, una de las emblemáticas protegió no solo el derecho a la seguridad colectiva del pueblo indígena Nasa, y podríamos seguir así, enumerando indefinidamente cuántas contribuciones efectivas al desarrollo jurisprudencial de este país y al fortalecimiento de nuestra Corte Constitucional. Sin duda alguna, el aporte de la doctora María Victoria Calle a la jurisprudencia constitucional merece un estudio detenido no solo por los centros académicos, sino por todos aquellos que quieran aproximarse a la vigencia de la Constitución de 1991. Hoy celebramos su vida, compartimos sus logros y su importante legado como juez constitucional. Y frente a la coyuntura que hoy vive el país, me preguntaba yo esta mañana, ¿qué diría María Victoria Calle de lo que está pasando hoy en Colombia? Y como Procurador General de la Nación, me permito referir en 10 puntos a lo que piensa la Procuraduría en relación con los hechos de las últimas horas. Frente a la presentación de las objeciones presidenciales,
El tema ya dejó de ser la improcedencia de la formulación de las objeciones, como lo advirtió la Procuraduría, sino estamos en el campo, ese sí delicado y frágil, del irrespeto a la intangibilidad de las decisiones de la justicia. Aquí media una decisión sobre un proyecto de ley estatutaria en ejercicio de un control previo, único y exclusivo, y ha habido cosa juzgada constitucional. En segundo lugar, soslayar el cumplimiento del principio de respeto a decisiones autónomas de la justicia pone en alto riesgo la institucionalidad de Colombia como Estado de Derecho, respetuoso de la separación de poderes y de la independencia del Poder Judicial. En tercer lugar, va a generar un enfrentamiento innecesario entre los poderes públicos y abrir un espacio a la inseguridad jurídica sobre el cumplimiento de los compromisos del acuerdo final. Abre un debate inoportuno e inútil, desconociendo abiertamente el rol de la Corte Constitucional, cuando ella será quien en últimas termine resolviendo este problema. La ruta propuesta por el presidente de la República conduce lamentablemente a agudizar la fractura política en la que se encuentra Colombia. Otro asunto diferente es cómo la JEP y el alcance de sus decisiones, por ejemplo, en materia de solicitudes de garantía de no extradición o de amparo de la justicia transicional sin derecho a ello. En eso hemos sido absolutamente independientes. La Procuraduría General de la Nación lo ha dicho abiertamente cuando no ha compartido las decisiones de la Justicia Especial para la Paz. Y eso lo hemos conversado ampliamente con la doctora Patricia Linares. Somos una parte procesal independiente que tuvo que luchar su espacio dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, como ustedes lo recuerdan. Porque yo llegué aquí a la Procuraduría un 17 de enero del año 2017 y me notificaron 10 días después que la Procuraduría no tenía nada que ver con la JEP. Y dimos esa batalla, primero con una intención modesta de entrar a la JEP y después la Honorable Corte Constitucional nos abrió la puerta grande para defender los derechos de las víctimas en esa jurisdicción. Por eso, en esa defensa de los derechos de las víctimas, levantar la voz en defensa del orden jurídico y de la institucionalidad es hoy nuestra principal obligación como Ministerio Público. No permitiremos, además, dentro de esta confusión en que se encuentra el país, que se confunda nuestra actuación con la defensa ultranza de nadie o bajo el sofisma de hacerle juego a la impunidad, reconociendo que se requieren ajustes a la operación de la JEP, pero sin acudir a abrirle una herida tan profunda a la institucionalidad democrática de Colombia. La decisión del presidente de la República genera el gran debate que viene, y es muy simple. Lo primero que tendrá que determinar el órgano legislativo es si el Congreso debe dar trámite o no a esas objeciones. Por ello, la Procuraduría General de la Nación cree que debe haber una salida institucional ante esta encrucijada. A situaciones excepcionales, salidas excepcionales pero institucionales. Esta es la propuesta de la Procuraduría General de la Nación. Apelando al artículo 168 de la Constitución y el 201 del Reglamento del Congreso, si el presidente del Senado no sanciona el proyecto, la mesa directiva del Congreso, antes de abocar el estudio de la ley estatutaria, puede remitir el expediente a la Corte Constitucional en una solicitud de aclaración al fallo, pues la Corte Constitucional, y esto es muy claro, no ha perdido facultades para hacer seguimiento al cumplimiento del fallo. No cumplió ya su función, como se dijo en las últimas horas. La procedencia o no de las objeciones es un asunto claramente constitucional. Qué mejor que sea el órgano de cierre quien haga esa discusión de entrada. Qué mejor que se ahorre tiempo y debates cuando en últimas, si se aceptan las objeciones como lo han reconocido tirios y troyanos en esta discusión jurídica, debe ir de nuevo a la Corte Constitucional. Esto nos evitaría una discusión interminable y nos dejaría en ese vacío institucional para el cual también tenemos una propuesta. Y la propuesta es al señor Presidente de la República.
Señor presidente Duque, usted ha dicho que quiere ser el adalid de los grandes pactos y acuerdos de Colombia. Lo hemos creído. No pierda esa oportunidad de hacerlo. Genere consensos a la hora de atender otras posturas. Usted que tanto criticó en un primer momento el que trataran de imponerse decisiones unilaterales en el pasado. Convoque las fuerzas vivas del país y en diálogo político con los partidos y en diálogo social, entre otros, con las víctimas, construya una agenda inmediata de ajustes y modificaciones a la JEP si es que ello es necesario. Yo recuerdo que en la cumbre con los presidentes de las altas cortes que hicimos a pocas horas de haber sido electo el presidente Duque, la propia presidenta de la JEP, así se lo manifestó. Las reformas incluso caben si vamos en función del fortalecimiento de esta jurisdicción. Ahí no hay mitos ni hay necesariamente prevenciones en esa materia. Producto de ese consenso, por ejemplo, acude a una declaratoria de urgencia y tramite los ajustes constitucionales producto de ese consenso, que es lo primero que tiene que generar por la vía eventual si se llega a esa conclusión de una reforma constitucional. En ese gran acuerdo sobre las mejoras que requiere la JEP, estoy seguro que lo puede acompañar todo el país si su espíritu de convergencia y de consenso se impone, con la Procuraduría General de la Nación a la cabeza. El Ministerio Público, como sujeto procesal dentro de la JEP, reitera su compromiso con los derechos de las víctimas y su disposición de oír todas las voces ciudadanas para cumplir con su obligación ante la JEP. Con reforma o sin reforma de la JEP, seguimos convencidos, por ejemplo, y esto lo digo con mucho respeto, de que un delito sexual contra un menor no puede ser entendido como vinculado al conflicto y debe ser sancionado por la jurisdicción ordinaria. Y por último, no olvidemos que si algo ha diferenciado a Colombia en el contexto latinoamericano de tantas autocracias y dictaduras y abusos de parte de quienes están al frente del Poder Ejecutivo, ha sido su apego irrestricto al respeto por las instituciones. Encontremos la salida institucional entre todos. En la defensa de nuestro Estado de Derecho no debe haber vencedores ni vencidos. Y el presidente de la República hoy debe asumir más que nunca ese papel, ese liderazgo en propiciar la unidad nacional y no una ruptura más de impredecibles consecuencias. Y permítanme terminar diciéndoles que así honraremos el legado que nos ha dejado María Victoria Calle y tantos otros, la mayoría de los presentes en este escenario, que han luchado por la vigencia de la Constitución Política de 1991. La Constitución de Colombia se respeta. Muchísimas gracias.